Nadie quedará indiferente al hecho de que la vida en Chongqing no es solo una lucha por la supervivencia, sino también la capacidad de adaptarse a condiciones que cambian con cada temporada. En esta aldea, las tradiciones y la cultura se transmiten de generación en generación y puedes convertirte parte de este mundo asombroso simplemente visitándolo. Southeast Asia es un mundo donde la naturaleza y la cultura se entrelazan en un baile cautivador. Imagina playas con arena blanca y agua cristalina, donde las palmeras como faros vivos se estiran hacia el cielo y los habitantes locales te reciben con sonrisas llenas de amabilidad. ¿Sabías que en esta región puedes encontrar ecosistemas increíbles que son hogar de más de 30.000 especies de plantas y animales? Es como un museo vivo al aire libre, donde cada paso revela nuevos misterios. Ahora imagina mercados llenos de frutas y especias que llenan el aire con aromas inconfundibles. En estos mercados puedes ver cómo los artesanos locales crean objetos que impresionan por su maestría y creatividad. Pero esto no es lo más extraño. En Southeast Asia puedes encontrar templos que fueron construidos hace más de 1000 años, y que aún son lugares sagrados para millones de personas. Estas joyas arquitectónicas no solo son obras maestras, sino también almacenes de antiguos conocimientos y tradiciones. Lo que realmente asombra es que algunos de estos templos se encuentran en lugares donde la naturaleza parece indomable. Las lianas envuelven las columnas y las raíces de los árboles penetran en las paredes de piedra. En una de las cuevas del Plato, los arqueólogos encontraron rastros de la presencia humana que datan de más de 15.000 años. El Plato Dongban no es solo un monumento natural, es un testimonio vivo de la historia, donde cada grieta en las rocas guarda secretos de épocas pasadas. El Parque Nacional de Bacau es un lugar donde lo extraordinario convive con lo exótico. Imagina que en esta región habitan algunos de los primates más raros del mundo, monos narigudos con narices características. Estos seres pueden pesar hasta 7 kilos y tener una longitud corporal de aproximadamente 50 centímetros. Pero esto no es todo. Aquí no solo puedes encontrar monos, sino también serpientes venenosas como la cobra malaya, cuya longitud puede alcanzar los 2 metros. ¿Sabías que lo más interesante es que estas serpientes pueden moverse rápidamente y su veneno puede paralizar a su víctima en cuestión de minutos? El Parque Nacional también es famoso por sus plantas únicas. Por ejemplo, aquí crecen árboles que pueden alcanzar una altura superior a los 30 metros y sus raíces forman impresionantes puentes naturales. Estos fenómenos naturales pueden soportar incluso inundaciones fuertes que periódicamente inundan la tierra del parque. Si te gustan las aventuras, entonces debes probar el senderismo por los senderos pintorescos del parque. Puedes ver ecosistemas únicos donde coexisten bosques de manglares, acantilados rocosos y bosques tropicales. Espera encontrar aves increíbles como el águila blanca y una gran variedad de mariposas que despliegan sus alas al sol. ¿Y si te digo que en esta parcela de tierra puedes encontrar rastros de antiguas civilizaciones? Es difícil de creer, pero en Angkor se encontraron restos de antiguos sistemas de agua que proporcionaban agua a los habitantes del río Mekong. Estos sistemas funcionaban tan eficientemente que contribuyeron al florecimiento de una civilización entera. ¿Alguna vez han oído hablar de una ciudad que fue construida desde cero para ser el símbolo de una nueva era? Putrajaya, ubicada en Malasia, fue fundada en los años 90 del siglo pasado y se convirtió en la nueva capital administrativa del país, reemplazando a Kuala Lumpur.
Lo más asombroso es que la superficie de esta ciudad es de aproximadamente 14.000 hectáreas, casi como una megaciudad completa, pero eso no es todo. En Putrajaya se encuentran algunos de los edificios más impresionantes, incluyendo la mezquita de Putra, cuya altura de minarete alcanza los 47 metros. Esta mezquita está pintada de rosa y su cúpula recuerda a una flor, lo que la convierte en un verdadero ornamento de la ciudad. Imaginen esto. Toda esta belleza está rodeada por lagos artificiales, cuya superficie total supera los 300 hectáreas. El agua en estos lagos no solo es estéticamente agradable, sino que también cumple una función importante: enfría el aire, lo cual es especialmente relevante en el clima tropical de Malasia, donde la temperatura puede superar los 35 grados Celsius. Lo que es aún más asombroso es que Putrajaya fue diseñada de manera que todos los edificios principales están alineados en una línea, creando un efecto visual como si la ciudad estuviera construida para la exposición más grandiosa. Las calles son anchas y cómodas, y para moverse por la ciudad hay carriles especiales para bicicletas. Pero ¿sabían que esta ciudad inteligente utiliza más de 120 tecnologías para gestionar los recursos? ¿Sabías que en estos lugares también se han encontrado restos de animales antiguos, como los grandes cocodrilos que alguna vez reinaron en las aguas del río? Esto convierte a Quinalabatangan no solo en un tesoro natural, sino también histórico, lleno de misterios. ¿Sabías que en la provincia de Nakhon hay uno de los rincones más pintorescos y menos conocidos de Tailandia? Este lugar, cubierto de colinas verdes y ríos, ha conservado muchas tradiciones que se remontan a la antigüedad. Aquí, entre paisajes hermosos, se pueden ver templos construidos en un estilo único, diferente a otras regiones del país. Lo que realmente sorprende es que Nakhon fue el centro del comercio entre Siam y Birmania. Imagina, aquí pasaban caravanas, cruzando senderos montañosos con mercancías y joyas. Estos senderos aún conservan rastros de aquellos tiempos en que los habitantes locales llevaban una activa comercio y las aldeas prosperaban gracias a su ubicación estratégica. Y ahora lo más interesante. En Nakhon se encuentra el templo antiguo Wat Phra That Phrum Srakat, que se cree que fue construido hace más de 6 siglos. Su arquitectura única combina elementos del estilo laosiano y tailandés. ¿Qué hace que la gente vuelva aquí? Las frescas únicas que representan escenas budistas que solo se pueden ver aquí. Pero eso no es todo. Nakhon también es famoso por sus artesanías tradicionales, como el tejido y la talla en madera. Los maestros transmiten sus conocimientos de generación en generación. ¿Sabías cuánto tiempo puede llevar crear una pieza? A veces puede llevar hasta varias semanas para completar una obra, pero el resultado vale la pena. Uno de ellos es el Loy Krathong, cuando los ríos se llenan de farolillos flotantes. ¿Alguna vez has visto esto? Es un espectáculo que no se puede olvidar. ¿Sabías que es aún más intrigante? En Kanchanaburi hay un lago subterráneo secreto que solo se abre a aquellos que se atreven a encontrarlo. En la colina de Mandalay, que tiene una altura de 272 metros, se disfruta de una vista impresionante del ciudad y sus alrededores. Imagina que estás de pie en la cima de esta colina y ante ti se despliega un panorama donde en el horizonte se ven los dorados cúpulos de los templos budistas brillando bajo el sol. ¿Sabías qué hace que este lugar sea especial? En la colina hay muchas estupas, cada una con sus propios secretos e historias. Por ejemplo, una de las más conocidas es la estupa de Sandamani, construida en 1866
y considerada uno de los principales centros religiosos de la región. Pero eso no es todo. En la colina también hay otros objetos interesantes, como una piedra sagrada que, según la leyenda, fue traída desde la base de los Himalayas. Se considera mágica y muchas personas creen que tocarla trae buena suerte y bendiciones. Ahora imagina que cada noche en la colina se reúnen miles de personas para ver el atardecer. Este espectáculo es hipnótico. Los rayos del sol tiñen el cielo con vibrantes tonos naranja y rosado, y la tranquilidad y la paz crean una atmósfera de serenidad. Si pensabas que solo las vistas del atardecer hacen que este lugar sea único, espera a descubrir más. En las laderas de la colina crecen plantas raras, algunas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Cada bocado es un pequeño viaje al mundo de sabores que no se olvidan fácilmente. Es interesante que en Kampot se encuentra la famosa montaña Keo, cuya altura supera los 800 metros. Desde su cima se disfruta de una vista impresionante de los alrededores que deja recuerdos inolvidables. Imagina un mercado donde en lugar de asfalto hay agua y en lugar de tiendas hay botes. Los mercados flotantes de Tailandia, como el de Damno en Sarawak, atraen a miles de turistas, y esto no es casual. Aquí puedes ver cómo los residentes locales venden frutas frescas y verduras directamente desde los botes, y los aromas de los platos llenan el aire. Ahora imagina que algunos botes pueden tener más de 10 metros de longitud y pueden alojar a toda una familia que cocina y vende comida directamente en el agua. Los residentes locales utilizan largos remos para manejar sus botes, creando un espectáculo único cuando se deslizan por los canales. ¿Sabías qué es lo más impresionante? En estos mercados puedes encontrar frutas exóticas como el rambután y el durián, que no encuentras en los supermercados habituales. Por ejemplo, el durián es del tamaño de un balón de fútbol y tiene un olor característico que divide opiniones: amarlo o odiarlo. Pero eso no es todo. En los mercados flotantes puedes probar platos locales como el pad thai y mariscos frescos, que se preparan directamente frente a los compradores. En realidad, esto no es solo una compra, sino una verdadera expedición culinaria donde los descubrimientos gastronómicos te esperan en cada esquina. El mercado flotante de Talin Chan, ubicado cerca de Bangkok, es uno de los más grandes y concurridos. Aquí puedes ver hasta 600 de botes simultáneamente, y en los días festivos la cantidad de visitantes alcanza los 30,000 personas. ¿Sabías que la mezquita del Sultán es una de las atracciones turísticas más fotografiadas del mundo? Cada año, miles de turistas llegan aquí para capturar esta maravilla. Pero lo más emocionante es que en la mezquita se organizan eventos regulares que unen a personas de diferentes culturas y creencias. El Camerone es más que un lugar, es una verdadera pintura tropical donde cada plantación de té parece una obra de arte. Imagínese que estos verdes montículos se extienden a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, y la temperatura aquí nunca supera los 25 grados Celsius. Pero esto no es lo más extraño. En estas laderas crecen más de 30 variedades de té, y cada una tiene su propio sabor y aroma únicos. ¿Sabía que aquí recogen el té a mano y los trabajadores pueden recolectar hasta 30 kilos de hojas en un día? Esto requiere una destreza y paciencia increíbles. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente locas. En estas montañas no solo crecen plantas, sino también flores raras como la raflesia, cuyo flor puede alcanzar un diámetro de hasta 1 metro. Es una de las flores más grandes del mundo, y su olor se compara con el de plantas podridas. ¿Se atrevería a acercarse? Cada año, turistas acuden aquí no solo para disfrutar del té, sino también para descubrir paisajes impresionantes.
¿Sabía que en el Camerone se pueden encontrar numerosos saltos de agua, cada uno de los cuales puede presumir de una altura superior a los 30 metros? Son verdaderos milagros de la naturaleza que fascinan por su poder y belleza. Pero lo más asombroso es el cielo estrellado sobre las montañas por la noche. Sin la luz de las grandes ciudades, las estrellas parecen más cerca y la Vía Láctea se ve con una claridad sin precedentes. Además, durante las festividades, la rueda se convierte en parte de espectáculos lumínicos a gran escala, atrayendo la atención no solo de los turistas, sino también de los residentes locales. Y lo más asombroso es que fue construida utilizando más de 10.000 toneladas de acero. El Plato Dongban es un mundo misterioso donde las montañas alcanzan una altura de 1.800 metros y las formaciones kársticas parecen dientes gigantes que perforan el cielo. Imagina un paisaje donde acantilados de 30 metros se precipitan en el abismo y los ríos serpentean como serpientes entre terrazas verdes. Lo más asombroso es que en este plato viven pueblos que aún conservan sus tradiciones, sin saber nada del mundo más allá de sus aldeas. En cada casa se pueden ver elementos únicos, como por ejemplo, tejidos de colores brillantes que se utilizan en rituales y festividades. Estos tejidos pueden ser tan diversos como los propios pueblos, desde los Hmong hasta los Dai. Pero esto no es todo. El plato es hogar de más de 30 especies de plantas raras, algunas de las cuales no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Entre ellas se encuentran flores que solo florecen una vez cada pocos años, y sus aromas atraen no solo a las personas, sino también a mariposas raras con una envergadura de hasta 30 centímetros. ¿Sabías que este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a su combinación única de belleza natural y patrimonio cultural? Cada flor y cada árbol son parte de un ecosistema único que prospera gracias al cuidado de los residentes locales. El lago Phayao, whose waters fill the surroundings, es el hogar de muchas especies de peces. ¿Sabías que aquí puedes encontrar peces de 1 metro de longitud? Este lugar no solo es histórico, sino también un tesoro biológico donde cada elemento de la naturaleza circundante crea una sinfonía de vida. El templo de Sri Mariamman en Singapur no es solo un edificio religioso, sino una verdadera obra maestra de la arquitectura, donde cada decoración cuenta una historia. ¿Sabías que su altura supera los 20 metros y que su fachada está adornada con más de 100 estatuas de dioses? Estas figuras brillantes, realizadas en el estilo tradicional del sur de la India, crean una atmósfera que parece transportarte a otro mundo. Cada año, el templo atrae a miles de peregrinos y turistas, y esto no es casual. Dentro, no solo encontrarás la esplendorosa decoración, sino también un ritual único, el ritual de Kavadi, que realiza un gran número de devotos. Ellos llevan pesadas estructuras adornadas con flores y frutas, lo que simboliza el sacrificio y la devoción. Imagina que en este templo hay una fuente sagrada cuyo agua se considera curativa. Cualquiera puede acercarse y mojar los dedos en esta agua para recibir una bendición. Esta fuente se ha convertido en un elemento importante para los creyentes, y su visita no es solo una tradición, sino una experiencia espiritual profunda. ¿Sabías que el templo fue fundado en 1837 y desde entonces ha sido reconstruido en varias ocasiones? Su aspecto actual es el resultado de un trabajo meticuloso que ha unido las tradiciones con elementos modernos.
Es interesante que el templo se haya convertido en un símbolo de la multiculturalidad de Singapur, donde la cultura y la religión se entrelazan en una armonía única. Aquí, entre densos bosques y formaciones kársticas, viven lagartos que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Y aquí viene otro hecho impactante. En el parque se han encontrado restos fósiles que han ayudado a los científicos a entender cómo era la vida en la Tierra hace millones de años. Este lugar no solo está vivo, es una ventana al pasado. Kanchanaburi no es solo una ciudad, es un lugar donde la historia cobra vida en cada paso. ¿Sabías que aquí se encuentra el famoso puente sobre el río Kwai? Su longitud supera los 300 metros y se ha convertido en símbolo no solo de la guerra, sino también de la resistencia humana. Pero esto no es lo más interesante. En las cercanías de Kanchanaburi puedes encontrar una de las historias más conmovedoras de la Segunda Guerra Mundial. La historia de la línea de muerte, construida bajo condiciones brutales. Miles de prisioneros trabajaron en ella, y cada día se enfrentaban a horrores que es difícil incluso imaginar. Más de 90.000 personas murieron en esta obra, y su memoria está perpetuada en los museos locales. Imagina ahora el fondo de este paisaje, los impresionantes saltos de agua de Erawan. Solo 7 niveles, y la altura del más alto alcanza los 30 metros. El agua aquí tiene un color esmeralda tan intenso que nadar en estas aguas parece un sueño. Lo que aún es más asombroso es el ecosistema único que rodea estos lugares. Aquí puedes encontrar especies de animales raras que no se encuentran en ningún otro sitio. Por ejemplo, mariposas únicas del tamaño de una mano revolotean entre la vegetación tropical. Kanchanaburi no solo es sobre el pasado, sino también sobre el presente. Aquí se celebran festivales brillantes que reúnen a miles de personas. Cada año, el parque atrae a cientos de miles de turistas, y esto no es casual, ya que aquí se pueden ver verdaderos milagros de la naturaleza y la creatividad humana. Es interesante que algunos investigadores sugieren que bajo este parque pueden haber descubrimientos arqueológicos aún no desentrañados. Mok Chai es un lugar donde se encuentran paisajes impresionantes y tradiciones únicas. Imagina que te encuentras a 1000 metros sobre el nivel del mar, rodeado de colinas verdes interminables cubiertas de plantaciones de té que parecen un tapiz esmeralda. Estas plantaciones ocupan más de 4.000 hectáreas, y esto es solo una parte de lo que hace que Mok Chai sea tan atractivo. ¿Sabías que aquí crece uno de los mejores tés del mundo? Las hojas de té se recogen a mano, y solo las más jóvenes y tiernas llegan a tu taza. En esta región se celebran festivales dedicados a la recolección del té, donde los habitantes locales muestran sus habilidades y destrezas, atrayendo a muchos turistas. Pero esto no es todo. Mok Chai es famoso por sus vibrantes colores y jardines frutales. Por ejemplo, en enero aquí florecen los árboles de albaricoque, cubriendo el suelo con blanco y rosa, creando una atmósfera que parece sacada de un cuento de hadas. ¿Sabías que en esta región crecen más de 130 variedades de frutas? Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente increíbles. En Mok Chai puedes encontrar pueblos tradicionales donde viven minorías étnicas como los Achmong y los Thai. Sus coloridos trajes y rituales únicos fascinan a los turistas. Por ejemplo, en un pueblo,
puedes ver cómo las mujeres tejen telas de fibras naturales utilizando técnicas ancestrales que se transmiten de generación en generación. En verano, alcanza los 28 grados Celsius, por lo que nadar aquí es una verdadera alegría. Y al contemplar toda esta magnificencia, es inevitable preguntarse, ¿cómo pudo la naturaleza crear tal obra maestra? El Cascada Pongur se formó gracias a la actividad volcánica y la erosión, lo que lo convierte no solo en un lugar hermoso, sino también en un objeto geológicamente significativo. La Mezquita del Sultán en Brunei no es solo un edificio, es una verdadera obra maestra arquitectónica que impresiona por sus dimensiones. La altura del cúpula principal es de 26 metros y su dorada cobertura brilla al sol como una joya. Pero lo que realmente asombra es que esta mezquita puede albergar hasta 3.000 fieles simultáneamente. Imagina cómo se llena el ambiente en esos momentos. La voz del imán se extiende por los majestuosos salones y las paredes, adornadas con elegantes mosaicos, reflejan la luz. Es interesante que la construcción de la mezquita comenzó en el año 1991 y duró 3 años. Esto significa que los maestros utilizaron las tecnologías más avanzadas de la época para crear elementos únicos, como el mármol de Italia y el vidrio de Australia. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Dentro de la mezquita hay un salón especial para mujeres, separado de la zona principal. Esto se hizo para garantizar el confort y la comodidad durante la oración. Pero esto no es todo. El edificio también está equipado con sistemas modernos de aire acondicionado y iluminación, lo que lo hace no solo hermoso, sino también funcional. Por ejemplo, el sistema de recolección de agua de lluvia recoge y procesa hasta 300.000 litros de agua al día, lo que ayuda a reducir el consumo de agua dulce. Y aquí viene otro dato impactante. Putrajaya fue concebida como un ecosistema que puede sustentar a más de 100.000 habitantes y en este momento la población ya ha alcanzado más de 130.000. El Parque Nacional Gunung Mulu no es solo un parque, sino una verdadera ecosistema donde se encuentran algunas de las cuevas más grandes del mundo. Imaginen una cueva como la de Sarawak, que tiene una longitud que supera los 11 kilómetros, tan grande que en ella puede caber un avión de línea completa. Pero esto no es lo más extraño. En el parque habitan más de 200 tipos de mamíferos, incluyendo murciélagos raros que se agrupan en colonias que pueden llegar a tener hasta 3 millones de individuos. Cada noche salen a cazar, creando un espectáculo que se puede comparar con un verdadero espectáculo natural. ¿Sabían que hay algo aún más sorprendente? En este parque se encuentra uno de los ríos subterráneos más grandes, con una longitud que supera los 100 kilómetros. El agua en él es tan clara que se puede ver el fondo a varios metros de profundidad. Cada año, el parque atrae a miles de turistas, pero hay algo que no sabían. En sus bosques crecen plantas que pueden alcanzar una altura de hasta 30 metros y poseen propiedades únicas. Por ejemplo, algunas de ellas pueden absorber hasta el 90% de la humedad del aire, transformándola en lluvia. Gunung Mulu también es el hogar de muchas especies endémicas de flora y fauna. ¿Qué secretos oculta esta tierra bajo sus verdes mantos? Y aún hay más.
¿Sabías que en Ereván hay senderos que llevan a cuevas ocultas donde puedes ver estalactitas y estalagmitas formadas a lo largo de milenios? Estas formaciones naturales pueden alcanzar varios metros de longitud, como enormes gotas de hielo colgando del techo. Solo imaginen. El Parque Arqueológico de Angkor ocupa una superficie superior a los 800 kilómetros cuadrados. Es un complejo monumental de templos, entre los cuales destaca el famoso Angkor Wat, construido a principios del siglo XII. Y lo más asombroso, este templo estaba inicialmente dedicado al dios hindú Vishnu, pero luego se convirtió en un santuario budista, lo que lo hace único en el contexto mundial. Mientras caminen por este lugar mágico, fíjense en los detalles. Los relieves y bajorrelieves representan escenas de la mitología hindú y eventos históricos que ocurrieron hace muchos siglos. Algunos de ellos están tan detallados que cada arruga en el rostro de los personajes parece cobrar vida ante sus ojos. ¿Saben que en el parque hay ruinas de más de 1000 templos? Cada uno de ellos cuenta su propia historia, y no son solo edificios de piedra. Por ejemplo, el templo de Bayon, con sus enormes rostros en las torres, invita a reflexionar. ¿Quiénes son estas personas y qué pudieron ver en su tiempo? Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En algunos templos aún crecen árboles whose raíces se infiltran en las estructuras de piedra, como si la naturaleza intentara recuperar lo que alguna vez perdió. Estos árboles no solo asombran la imaginación, sino que también protegen los templos de la destrucción, creando esculturas naturales impresionantes. ¿Qué más les parece asombroso? Algunos edificios fueron construidos utilizando tecnologías especiales que les permitían resistir los temblores de los terremotos, lo que los convierte en verdaderas obras de ingeniería. Por ejemplo, los bloques que componen las paredes tienen tamaños tan grandes que no se pueden levantar sin el uso de antiguos mecanismos, y esto en una época en la que aún no existían herramientas modernas. Y ahora imagina que este lugar no solo atrae a los turistas, sino que también se está volviendo cada vez más popular entre los amantes del ecoturismo. Aquí puedes encontrar senderos para caminatas que te llevan a vistas impresionantes y cascadas ocultas, donde el agua cae desde una altura de más de 20 metros. Kampot, Camboya. No es solo una provincia, sino un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Aquí, a orillas del río, crecen árboles manglares que forman densos matorrales y sirven de hogar a numerosos tipos exóticos. Imagina el suave murmullo del agua y el canto de los pájaros que crean una orquesta única de la naturaleza. ¿Sabías qué es el pimienta negra de Camboya? Es considerada una de las mejores del mundo y sus plantaciones se extienden por pintorescos cerros. Estos pimientos no solo añaden picante a los platos, sino que también tienen una rica historia relacionada con el pasado colonial de la región. El 80% de toda la pimienta negra de Camboya se exporta a otros países y su popularidad sigue creciendo. Pero esto no es todo. En Kampot hay cuevas asombrosas que ocultan antiguos secretos y leyendas. En una de ellas, conocida como la Cueva del León, los arqueólogos encontraron restos de animales que vivieron aquí hace miles de años. Este lugar atrae tanto a turistas como a científicos que intentan desentrañar los misterios del pasado. Y ahora, imagina que en esta región no solo hay naturaleza, sino también una rica cultura. Los habitantes locales son conocidos por su habilidad en la elaboración de tejidos tradicionales, que atraen incluso a los más exigentes entusiastas. Cada trozo de tela puede contar una historia transmitida de generación en generación. Y cuando camines por las calles de Kampot, no olvides probar los platos locales. Por ejemplo, mariscos frescos capturados en las aguas que bañan esta provincia.
Los lugareños aseguran que en noches claras se pueden ver hasta 6.000 estrellas. Y lo que resulta aún más intrigante, en estas montañas se encuentra uno de los puntos más altos de Malasia, la cima del Brasi, que tiene una altura de 2.600 metros. Imagina una aldea donde cada choza no es solo una construcción, sino un reflejo de la cultura del pueblo que vive aquí. La aldea cultural de Sarawak, en Malasia, es algo más que un simple atractivo turístico. Aquí puedes ver cómo se conserva y se transmite el patrimonio tradicional de los pueblos Iban, Ketua y otras etnias. Lo más impactante es que en esta aldea hay más de 20 casas tradicionales, cada una representando un estilo arquitectónico único y el modo de vida de sus habitantes. Por ejemplo, la casa del pueblo Iban, conocida como Bacha, puede llegar a tener 30 metros de longitud y puede alojar a toda una familia, incluyendo sus animales domésticos. Pero eso no es todo. En Sarawak no solo puedes observar, sino también participar en diversos eventos culturales. Imagina cómo aprendes a tejer canastas o a hacer adornos que se han utilizado durante siglos. Aquí es donde comienza lo verdaderamente emocionante. Cada semana se realizan demostraciones en vivo de bailes tradicionales, donde puedes ver cómo se mueven los participantes en brillantes trajes, contando la historia de su pueblo. Lo que más asombra es que aquí también puedes probar platos tradicionales, como el kelapa, un delicioso plato de carne cocido al aire libre. Tu encuentro con la cultura de Sarawak será un verdadero viaje en el tiempo, donde cada elemento del entorno está lleno de significado e historia. Y lo más interesante, cada año la aldea atrae a más de 100.000 visitantes, lo que habla de su popularidad y relevancia. Aquí no solo observas la cultura, te conviertes en parte de ella. Phayao Rung es un lugar donde la naturaleza y la historia se entrelazan en un baile maravilloso. Imagina un templo antiguo construido a más de 100 metros de altura, con una vista espectacular sobre el lago Phayao. No es solo una maravilla arquitectónica, sino una verdadera fortaleza que en su día protegía a la población local de los ataques. Pero esto no es lo más extraño. El templo fue construido con tufo volcánico, que posee propiedades únicas, es ligero y resistente al mismo tiempo. Parece que la naturaleza decidió crear el material de construcción perfecto para este lugar sagrado. Cada piedra colocada en las paredes respira historia, y los grabados en ellas cuentan sobre antiguos rituales y creencias. ¿Sabes qué es aún más sorprendente? Cada año se celebra un festival que atrae a miles de personas. Se reúnen no solo para admirar las bellezas arquitectónicas, sino también para participar en danzas tradicionales al ritmo de instrumentos locales. Este evento no es solo una fiesta, sino una oportunidad para conectar con la cultura y la historia que aquí viven. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. Dentro del templo se encuentra una estatua gigante de Buda, cuya altura supera los 5 metros. Imagina cómo la luz del sol entra por las ventanas y ilumina los detalles dorados, creando una atmósfera de paz y santidad. Pero esto no es todo. Alrededor del templo hay jardines llenos de plantas exóticas traídas de diferentes rincones del mundo. No es solo un rincón botánico, sino un testimonio vivo de la conexión entre culturas. Por ejemplo, allí puedes encontrar flores que solo florecen una vez al año, convirtiéndolas en verdaderos tesoros vivos. Además, en la colina de Mandalay se encuentra la famosa escalera de 11.000 escalones que lleva a la cima. No es solo un desafío físico, sino una verdadera práctica espiritual para muchos residentes locales y peregrinos.
Cada paso en esta escalera te acerca a la meta sagrada y te sumerge más en la cultura y las tradiciones de Birmania. El Singapore Flyer es más que una simple atracción. Es una verdadera joya arquitectónica e ingenieril. Su altura alcanza los 160 metros, lo que lo convierte en el observatorio de ruedas más alto del mundo. Imagina estar en la cima y ver todo Singapur en la palma de tu mano. Cada una de las 32 cabinas puede alojar hasta 28 personas. Y no son cabinas comunes, sino que están equipadas con ventanas panorámicas completas, permitiendo disfrutar de vistas del puerto y los rascacielos. El ascenso tarda alrededor de 30 minutos, durante los cuales se abren horizontes fascinantes donde la modernidad se encuentra con la naturaleza. Pero eso no es todo. Debajo de la rueda hay un espacio de entretenimiento con restaurantes y tiendas donde puedes pasar el tiempo antes del viaje. ¿Sabías que lo más interesante? La rueda fue inaugurada en 2008 y desde entonces se ha convertido en un símbolo de la ciudad, atrayendo a turistas de todo el mundo. Imagina que cada giro de la rueda se realiza a una velocidad de 1 metro por segundo. Esto significa que puedes disfrutar de un ascenso lento y suave sin experimentar ninguna incomodidad. Por la noche, la rueda se ilumina con más de 30 colores, creando una atmósfera mágica que es imposible olvidar. Esto crea una atmósfera como si hubieras viajado a otra época, donde el tiempo se ha detenido. Y en el corazón de esta región se esconden historias maravillosas que esperan ser contadas. Por ejemplo, ¿sabías que en uno de los países de Southeast Asia se encuentra el complejo de templos más grande del mundo? Su superficie supera los 200 hectáreas y atrae millones de turistas cada año. El Salto de Ban Jok no es solo un lugar hermoso, sino un impresionante fenómeno natural, con una altura de 30 metros. Este salto de agua, que divide la frontera entre Vietnam y China, es uno de los más grandes de Asia. Y lo más interesante es que está compuesto por varios saltos que forman impresionantes terrazas, como una gigantesca escalera de agua. Imagina cómo el agua cae con estruendo, creando nubes de salpicaduras que brillan al sol. Cada año, miles de turistas acuden aquí para disfrutar de las vistas espectaculares y hacer fotos inolvidables. Pero esto no es todo. En las cercanías del Salto de Agua se pueden encontrar ecosistemas únicos donde habitan plantas y animales raros. Y ahora imagina que, antes de convertirse en un centro turístico, este salto de agua era prácticamente desconocido. Los lugareños lo consideraban un lugar sagrado, lleno de mitos y leyendas. Por ejemplo, una de las leyendas cuenta que el salto de agua fue creado por los dioses para regalar a los humanos la alegría y la belleza de la naturaleza. Y si piensas que esto es todo, escucha esto. En esta región también se encuentran impresionantes terrazas de arroz que crean un paisaje único, como si lo hubiera pintado un artista. Cada visita a estos mercados no es solo una compra de productos, sino un sumergirse en la cultura del país, donde las tradiciones se mantienen a lo largo de los siglos. ¿Y qué más te interesa? En algunos mercados puedes encontrar vendedores que ofrecen servicios de masaje directamente en el agua. Trang, Tailandia, es un lugar donde la naturaleza y la cultura se funden en una sola entidad. ¿Sabías que aquí se encuentra uno de los caños más hermosos del país, conocido como Tha Dong? Este caño, de 30 metros de altura, está rodeado de densos bosques tropicales y sus aguas forman impresionantes cascadas que atraen a turistas de todo el mundo. Pero eso no es todo. En Trang puedes encontrar islas únicas como Koh Hai y Koh Krabi,
que ofrecen playas mágicas con arena blanca y aguas cristalinas. Imagina nadar en una laguna donde la profundidad alcanza los 16 metros y a tu alrededor nadan peces de colores y corales. ¿Qué más te sorprenderá? En esta región puedes probar auténticos platos tailandeses como Pad Thai y curry verde, preparados con ingredientes frescos locales. Dado que más del 30% de la población de Trang se dedica a la pesca, puedes estar seguro de la calidad de los productos del mar. Entre las atracciones locales destaca el templo Wat Tong, construido hace más de un siglo. Su arquitectura combina elementos del estilo tailandés y chino, creando un impresionante espectáculo. Ahora imagina que en este templo se conservan textos sagrados escritos en pergamino que datan de más de un siglo atrás. Cada año en Trang se celebra el Festival de las Barcas, que atrae a miles de espectadores. Es un espectáculo donde las barcas, decoradas con luces brillantes y flores, navegan por el río, creando una atmósfera inolvidable de fiesta. ¿No te parece que esto suena como el lugar perfecto para tu próximo viaje? El Parque Nacional Eravan no es simplemente un parque, sino un verdadero paraíso natural que se extiende sobre una superficie de más de 1 millar de kilómetros cuadrados. Aquí puedes encontrar cascadas de hasta 22 metros de altura que caen desde acantilados, creando impresionantes cascadas que parecen salidas de un cuento de hadas. Imagina cómo el agua cristalina de estas cascadas se refleja en el sol, creando efectos de arcoíris pintorescos. Pero esto no es todo. En el parque habitan más de 150 especies de aves, incluyendo representantes tropicales raros como el tucán verde. ¿Sabías que algunas de estas aves pueden pesar menos que tu taza favorita de té? Cada año, el parque atrae a cientos de miles de turistas, y no es de extrañar. Los lugareños cuentan leyendas sobre cómo las cascadas pueden curar el alma y el cuerpo. Ahora imagina que estas aguas contienen minerales utilizados en la medicina tradicional tailandesa. En Eravan también puedes encontrar rastros de antiguas civilizaciones que dejaron sus hallazgos arqueológicos en el centro mismo del parque. Además, en esta región se pueden encontrar especies de flora y fauna raras. Los investigadores han descubierto más de 500 tipos de orquídeas que solo crecen aquí. Pero la pregunta es, ¿cómo han podido sobrevivir estas plantas en condiciones tan únicas? La respuesta te sorprenderá. El Parque Nacional de Phnom Kulen no es solo un refugio, sino un verdadero tesoro de historia y naturaleza. Aquí se encuentran las famosas cascadas, cuya altura alcanza los 30 metros, y el agua cae con tal fuerza que forma nubes de espuma ligera. Pero, ¿sabías que en estas aguas se encuentran antiguos ídolos de piedra, cuya edad supera los 1000 años? Imagina esto. En el corazón del parque se encuentra una montaña sagrada, considerada el origen del río Tonle Sap. Este río es famoso por las especies raras de peces que se pueden encontrar en sus aguas, incluyendo grandes bagres. Sin embargo, lo que hace que este lugar sea verdaderamente único es la cantidad de monumentos históricos, incluyendo complejos templarios que fueron construidos en la época dorada del Imperio Jemer. Los habitantes locales creen que Phnom Kulen es el lugar donde nació la cultura Jemer. Algunos templos, como Lingam y Yoni, están decorados con tallas que representan dioses y criaturas míticas. ¿Sabías que en una de las losas de piedra se pueden ver más de 1000 imágenes de lingams que simbolizan la fertilidad? Esto no es solo arte, sino una verdadera conexión con las antiguas creencias que aún están vivas en la cultura de Camboya. Pero esto no es todo.
En el parque se pueden encontrar senderos pintorescos que llevan a rincones ocultos de la naturaleza, donde habitan especies raras de animales y plantas. Por ejemplo, aquí se encuentran monos que pueden ser bastante insistentes en la búsqueda de comida. ¿Cómo han logrado adaptarse a la vida en este ecosistema tan único? Phnom Kulen no es solo una belleza natural, sino un lugar donde la historia se encuentra con la modernidad. Aquí los arqueólogos han descubierto campamentos de personas que dejaron herramientas de piedra y restos carbonizados de alimentos, datados hace más de 10.000 años. Los secretos de estos antiguos habitantes de la naturaleza aún esperan ser descubiertos. Imaginen una cascada de 40 metros de altura que cae como un impresionante telón pintoresco desde una roca vertical. Este es el Cascada Pongur, uno de los más impresionantes de Vietnam, ubicado a solo 40 kilómetros de la ciudad de Dalat. Sus múltiples cascadas crean un espectáculo increíble cuando el agua cae rápidamente, formando espuma. Cada primavera, cuando el nivel del agua sube, Pongur se convierte en un río bullicioso, recordando un remolino. ¿Qué es aún más fascinante? Este cascada no solo es hermoso, sino también sagrado para los habitantes locales, quienes lo consideran un símbolo de fuerza y pureza. Muchos vienen aquí para inclinarse y rendir homenaje al espíritu del agua. El clima alrededor del cascada crea una auténtica atmósfera tropical, selvas verdes, plantas exóticas y especies raras de animales. Aquí habitan coloridos loros e insectos extraños, que hacen de este lugar aún más misterioso. Ahora imagine que debajo del cascada hay cuevas llenas de estalactitas y estalagmitas, esperando a sus exploradores. Pero esto no es todo. Si observamos los alrededores, podemos ver cómo el Cascada Pongur se divide en varios brazos, creando pequeños lagos donde los locales pescan. ¿Saben cuál es la temperatura en estos cuerpos de agua? La altura de estas terrazas puede alcanzar los 100 metros y añaden un encanto especial a este lugar. El salto de Ban Jok no solo cautiva, sino que también sirve de hogar para muchas aves acuáticas que habitan en sus alrededores. Por ejemplo, aquí se puede ver a la garceta blanca, que vuela como un fantasma en busca de comida. El río Kinalabatangan se extiende a lo largo de 630 kilómetros, lo que lo convierte en el río más largo de la isla de Borneo. Pero lo que resulta aún más asombroso es que es el hogar de algunos de los animales más raros del planeta, como los orangutanes y los rinocerontes de Sumatra. Imagina cómo estos seres maravillosos se mueven por las densas selvas, mientras los sonidos de la naturaleza llenan el aire. A lo largo del río se encuentran ecosistemas únicos, donde el 34% de todas las aves de Malasia encuentran refugio. Entre ellas se encuentran el cuclillo de laurel y el lince blanco, que cazan peces en las aguas turbulentas. El agua aquí es tan clara que se pueden ver grandes peces de hasta 2 metros de longitud nadando libremente bajo la superficie. Pero esto no es todo. En las inmediaciones del río también habitan mamíferos y una gran cantidad de reptiles. Por ejemplo, la tortuga acuática más grande del mundo, conocida como la tortuga gigante, puede alcanzar un peso de hasta 120 kilos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sobrevive en este clima húmedo, donde la temperatura a menudo supera los 30 grados? Cada noche, el río se llena con los sonidos de los animales nocturnos, como los murciélagos y los lémures. Sus gritos crean una sinfonía hipnótica
que hace olvidar el tiempo y el espacio. Aquí, entre la vegetación y los sonidos, estamos en el límite del descubrimiento de nuevas especies.